Esto es Cara a Cara. Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero. Bienvenidos a Cara, el espacio de entrevistas y discusión de los temas que a ti te importan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero Radio TRC. Yo soy Paco Rodríguez y me da muchísimo gusto volvernos a encontrar en esta mesa para hablar, pues a propósito del regreso a clases aquí en la Universidad Iberoamericana, de una situación pues que evidentemente es apremiante, ¿no? Las situaciones y conductas de alto riesgo en general en los jóvenes. Y bueno, para ello hemos invitado a la maestra Verónica González. Vero González, gracias, Vero, por estar aquí con nosotros. Gracias, Paco. Muchísimas gracias por la invitación y pues yo encantada de compartir contigo en este espacio. No, muy amable. Estábamos platicando antes de empezar el programa que es la primera vez que invitamos a Vero. ¿Cómo es posible eso, Beto? Pero bueno, esperamos que sea la primera de muchas otras. Vero es licenciada en Psicología por la Ibero Torreón, maestra en Terapia Familiar y de Pareja por la Universidad Autónoma de La Laguna y bueno, actualmente es coordinadora del Centro Ibero Acompaña y presidenta del Comité de Conductas de Alto Riesgo. Y bueno, Vero, para entrar en materia, ya lo decía, en el contexto del regreso a clases, que afortunadamente, por cierto, hemos tenido un muy buen ingreso de matrículas. Pero, pues, ¿cuáles serían los retos y desafíos que tú identificas actualmente en los jóvenes, sobre todo en esta edad universitaria? Sí, bueno, principalmente, como ahorita comentabas, hay desafíos en nuestra comunidad, en nuestra juventud ahorita. Las estadísticas, los datos nos arrojan importantes números en temas de conductas de alto riesgo, ¿sí? En distintas conductas, ahorita vamos a definir un poquito, ¿no? Las conductas de alto riesgo, pues son todas las conductas, ya sea voluntarias o involuntarias. Sí me gusta siempre hacer esta aclaración de que una conducta voluntaria, bueno, pues la persona conscientemente elige, aún sabiendo los riesgos, elige llevarla a cabo, ¿no? E involuntaria es cuando se tiene un desconocimiento de esta conducta que es un riesgo o que representa un riesgo o que representa consecuencias nocivas para la persona. Entonces, esto viene a ser un desafío ahorita importante porque nosotros como en el Centro Ibero Acompaña, como psicólogos, como terapeutas que estamos en constante cercanía con nuestros jóvenes, nos hemos dado cuenta que se está eligiendo, aún a pesar de cierta información, se está eligiendo pues tener conductas que los ponen en riesgo. Ahorita, no sé, creo que tú te darás cuenta también, tenemos mucha información. Sí. Creo que tenemos información de más y creo que la juventud está sobreinformado. Sí. Y me atrevería a decir ahí también desinformado. Y, ¿no? Desinformado. Porque paradójicamente, sí, aunque existan más canales y más información, pues paradójicamente están más desinformados también. Exactamente. O incluso esta información que se tiene, que muchas veces no es la información correcta o no es de carácter científico, incluso viene a ser información que se me fue la idea, perdóname. No, te apures. O sea, hay un contexto donde están el tema de las redes sociales, ¿no? Que proyectan una aparente perfección a la que muchos pareciera que quieren aspirar, ¿no? Sí hay una situación complicada en el sentido de adicciones, ¿sí? Uh-huh. En el sentido, creo yo, de pues trastornos
que también generan muchas veces también la sobreinformación, ya lo decías, la desinformación. Entonces, pues sí es una situación complicada, ¿no? Sí, y bueno, te decía, viene esta información que muchas veces nuestra juventud tiene a través de redes sociales, termina normalizando ciertas conductas, ¿sí? Porque tenemos tanta información y empiezan sobre todo los jóvenes a escuchar tanto, a escuchar incluso datos, a escuchar las consecuencias, a escuchar qué pasa con esto, pues empieza a normalizar. Nosotros ahorita en el Comité de Prevención de Conductas de Alto Riesgo, que es un organismo universitario que justamente pertenece a la Dirección General del Medio Universitario y que actualmente presido, estamos trabajando en conocer a profundidad estas conductas de riesgo, pero también a identificar cuáles son las más apremiantes en nuestra comunidad universitaria. Hemos identificado o nos hemos dado cuenta que una entre muchas otras que vamos a estar trabajando y que vamos a estar haciendo campañas de prevención, una de ellas tiene que ver con el consumo de sustancias, específicamente el vapeo, ¿no? Okay. Actualmente, y bueno, lo relaciono un poquito con la información y la desinformación, porque se tiene información, pero a la vez hay muchos mitos. Y uno de los objetivos de esta campaña que nosotros ahorita estamos impulsando desde este comité ha sido desmitificar, ¿sí? Nosotros en el comité empezamos a dialogar, a reflexionar sobre esto y bueno, a ver, ¿cuál va a ser el objetivo de la campaña? ¿Qué queremos lograr en un primer momento o en un primer paso? Identificamos primero desmitificar, más allá de dar información, porque vuelvo al punto, información tienen. Sí. Si tú le preguntas ahorita a un joven qué sabe sobre el vapeo, cuáles son las consecuencias, te las va a decir, sí, porque sí están informados, porque en las redes sociales tienen acceso a muchísima información, sí también se desinforman de pronto, pero viene un aspecto que a mí me llama mucho la atención, que incluso me parece ya como un fenómeno social. A través de toda esta información que obtienen, también normalizan las conductas, okay. ¿Sí? Entonces, un segundo paso de nuestra campaña, además de desmitificar, es desnormalizar esa conducta. En este caso, ¿sería la normalización de consumir esta sustancia? Así es, sí, así es. A pesar de la información que tenga, a pesar de que sé que que es dañino, que tiene consecuencias nocivas para mi salud, está muy normalizado, ¿sí? Por tanta información que recibo, como que de pronto, no sé, a lo mejor hace muchos años en mi época o en nuestras épocas universitarias, veíamos conferencias, nos aportaban datos y nos llamaba la atención, ¿no? Digamos, este efecto sorpresa, ¿no? Sí. De conocer datos, conocer estadísticas, sí. Te llenabas de información y entonces esto hacía que pudieras tener un proceso cognitivo como la conciencia, la reflexión y entonces pues eliminar ciertas conductas que tú identificabas que no eran buenas para tu salud, que es como todo el proceso de cambio y de mejora. En este caso, pareciera que nada genera una sorpresa, porque ya hay mucha información y porque aparte no necesitas tú traerme una conferencia con información sobre datos y estadísticas. Yo tengo acceso a esa información, yo la puedo, ya ni siquiera es googlear, ¿verdad? Ahora ya le pregunto a la inteligencia artificial y ya puedo obtener información más específica y más puntual sobre lo que yo deseo saber. Claro. Entonces, esto hace que la juventud normalice estas conductas y las vea como algo, pues que sí es grave, pero ya no me sorprende y entonces lo empiezo a hacer. Este es un segundo paso que nosotros queremos trabajar, desnormalizar esta conducta, sí hacer ver y hacer mucha conciencia y reflexión sobre que no es una conducta normal y que es algo que necesitamos ir eliminando. Sí, la campaña tiene también un objetivo de que sea algo progresivo, pero sí una campaña fuerte y contundente. O sea, esta campaña apenas se va a lanzar. Sí, iniciamos el 11 de agosto junto con el inicio de clases, iniciamos con información, iniciamos como con cierta sensibilización por parte del comité. El Comité de Prevención de Conductas de Alto Riesgo se está reactivando. Estuvimos por algunos años con el comité de alguna manera inactivo, aunque sí trabajando desde otras áreas. Volvimos nuevamente a reactivar este comité. Nos integramos varias personas de distintas áreas como
intentando que sea un comité integral, o sea, con distintos perfiles para poder tener distintas perspectivas o distintas miradas aquí en la universidad. Okay. Y entonces lanzamos la campaña como te decía, con información en la bienvenida, empezando por hacer difusión de que la universidad es un espacio 100% libre de humo, de vapor, no está permitido vapear. Para nosotros es muy importante que nuestros estudiantes lo sepan. Aquí tenemos una situación un poquito en contra, porque a diferencia del tabaco, que el humo es muy vistoso y tiene un olor muy fuerte, el vape no lo es, ¿verdad? No es, pues no huele muy poquito, es muy difícil de identificar, el vapor se va muy rápido, entonces sí es pues es un reto también, esto representa un reto para nosotros. Y aprovechando el tema, platícanos cuáles son esas consecuencias, por ejemplo. Ajá, mira, hay muchos estudios ahorita sobre las consecuencias que tiene el vape para la salud. Vuelvo al punto. El vape empezó como un sustituto del tabaco, ¿no? Sí. Incluso ahí también nosotros hemos encontrado que hay algo que pues necesitamos trabajar mucho, porque cuando inicia el cigarrillo electrónico, el vape, empieza como una alternativa aparentemente saludable, ¿no? Sí. Entonces de ahí viene cierta información que desinformaba a nuestra comunidad y a la juventud y a todo el mundo, o los ¿no? mitos que referías. Sí, exactamente. Entonces empieza como una alternativa, y entonces pues decimos, bueno, el tabaco era muy dañino, ya teníamos demasiada información por muchos años, claro, que el tabaco era dañino y todas estas campañas que ya conocemos, y entonces el vape pues viene a sustituir y se viene a ofrecer como una alternativa más saludable, cuando no lo es. Ya los distintos estudios nos están informando que sí contiene sustancias químicas que son nocivas para la salud, para los pulmones, genera por la humedad, por el vapor, no sale completamente del cuerpo, genera hongos en los pulmones, distintas enfermedades pulmonares, entonces sí es muy dañino. Incluso estudios recientes nos han dicho que es más dañino que el tabaco. Hay muchos vapeadores, algunas sustancias que contienen algunas variantes de la nicotina que también generan dependencia, porque por ahí también había un mito de que el vape no genera dependencia. Sí genera dependencia, también contiene nicotina. Ok. Estamos platicando con la maestra Vero González, psicóloga, maestra en terapia familiar y además, pues, coordinadora del Centro Ibero Acompaña y presidenta del Comité de Conductas de Alto Riesgo. Vero, yo me quedo con este tema de la normalización de ciertas conductas. Ya hablamos ahora mismo sobre el tema del vape. ¿Qué otras conductas tú identificas que están normalizadas hoy en día en la población joven? Mira, hablamos de conductas muy sencillas que forman parte de la vida cotidiana, pero que también representan un riesgo. Uno, podemos ver que tiene que ver con los trastornos de la conducta alimentaria. Algo que yo identifico, que he revisado y he analizado muchísimo, es cómo tiene que ver con el pensamiento, la reflexión, el razonamiento de la juventud en relación a la información que recibe, en relación a los distintos medios de comunicación también que informan. ¿Por qué? Porque entonces se ha como tergiversado la alimentación saludable, el llevar una vida fitness con un trastorno ya de la conducta alimentaria, ¿no? Yo no te podría decir ahorita, y lo he visto mucho, está incluso muy de moda pues llevar una alimentación saludable, ¿no? Más allá de que lo hagamos consciente, también se ha implementado como una moda, ¿no? Entonces, toda esta información de llevar una vida saludable
se empieza a confundir mucho, ¿sí? Y se empieza a confundir con la apariencia y se empieza a confundir con la autopercepción, se empieza a confundir con el manejo de mis emociones y entonces viene a desencadenar ciertos trastornos de la conducta alimentaria. Esta es una conducta de riesgo que también se puede entender que está mucho ahorita en la juventud. Hay a lo mejor cierta normalización, quizá más como confusión, pero sí también. Y esta normalización de este tipo de conductas, como es un trastorno alimentario, ¿no? O trastorno de la conducta alimentaria, ahora sí que utilizando la misma jerga, ¿qué tanto se alimenta de situaciones, escenarios como las redes sociales, por ejemplo? Híjole, pues muchísimo. Vuelvo al punto. Ahorita algo que está muy de moda, pues es la vida fitness, ¿no? Sí. Que de pronto yo en algunos otros espacios donde me preguntan mucho porque, bueno, vemos mucho en redes sociales que está muy de moda la vida fitness y la salud mental, ¿no? Como claro. Mucha información y entonces ya es algo que para quienes nos dedicamos a la salud mental, pues ha sido un beneficio porque cuando antes era un mito que, no sé, cuidar tu salud mental solamente era para personas realmente enfermas o personas locas le llamaban, pues ahora se ha vuelto como un tema relevante y de cuidado, al igual la vida fitness, y entonces ahí creo que hay coyunturas para poder trabajar y poder sí generar conductas saludables en las personas. Sin embargo, pues como toda información y como toda influencia que puede tener una red social, una persona en redes sociales hablando deliberadamente de alimentación saludable y de hábitos saludables, pues viene a hacer también, pues a vulnerar hasta cierto punto, sobre todo a la juventud, ¿no? Ahora que tocamos el tema de las redes sociales, ¿consideras tú que una adicción a una red social se convierte en una conducta de alto riesgo? Sí, totalmente. Sí. Si hablamos de más conductas de alto riesgo, podría verse también el uso de redes sociales, el uso excesivo e incluso adictivo de las redes sociales. Por supuesto que podría ser una conducta de riesgo. Recordamos que una definición de conducta de riesgo es toda conducta voluntaria o involuntaria que tiene consecuencias nocivas para la persona. Yo así se lo pongo a los jóvenes cuando he platicado con ellos. Es que esto no es de riesgo. A ver, ¿qué consecuencias está teniendo en tu salud? ¿Cuántas horas estás durmiendo? Claro. No, pues tantas horas. Y en ese sentido, ¿qué fenómenos has detectado tú, por ejemplo? Hay situaciones, me imagino, como esta que refieres, ¿no? De trastornos del sueño. O sea, ¿qué fenómenos hay a consecuencia de esta conducta? Híjole, muchísimos. Y ya hay mucha investigación. No es todavía tan pública, pero ya hay investigación que hay sobre los efectos muy nocivos para la salud que tiene el uso excesivo de aparatos electrónicos, pantallas y, bueno, pues el consumo de redes sociales. Generalmente lo podemos ver en alteraciones cognitivas, ¿sí? En la atención, la concentración, el análisis, la reflexión, que son todas las habilidades cognitivas que usamos en la vida universitaria y académica, y que de pronto como profesores luego es como, ¿y por qué? Si ya di las instrucciones no me entendieron. Híjole, hasta allá nos vamos. Si te das cuenta, podemos ver que es una conducta bastante normalizada, el uso del celular, el uso de las redes sociales, pero se va hasta un ámbito que incluso pues forma parte de la vida universitaria o de la vida académica. Sí. Tiene que ver con términos de atención, concentración. Los periodos de atención y concentración se han vuelto más cortos. Por ahí hace algunos años los estudios nos decían que nuestros periodos de atención eran de 15 minutos. En una conferencia, en una clase, en una conversación, nuestra atención más plena era de 15 minutos. Ahorita se me hace un mundo 15 minutos, ¿no? Porque todos, hasta los adultos, pues hemos disminuido nuestros periodos de atención a 5 minutos. Por ahí, ¿no? o vemos que brilla ahí el celular. Ajá, y ya nos distraemos, ya se vino un pensamiento, un recuerdo, un pendiente, y luego volvemos a la atención. En los jóvenes, me parece que ya
ya se disminuyó. Esto sí no es un dato que tenga yo como tal científico, pero en la experiencia, sí, claro, tanto como docente, en el trabajo con las juventudes, te podría decir que los periodos de atención son de 2 a 3 minutos en lo que ya se distrae. En lo que sí tenemos que estar tratando de captar la atención, de usando estrategias para la atención. Y esto es una consecuencia del uso excesivo de las pantallas, claro, de las redes sociales. Procesos cognitivos como la reflexión, por ejemplo, ¿no? Que es algo que vemos donde pues ellos ya ven un video, por ejemplo, yo trato, ¿no? Como de usar distintas herramientas, por ejemplo, en mis clases, poner un video, reflexionamos sobre ese video, veo que la capacidad para reflexionar es muy baja, ¿sí? Okay. Y entonces tienes que ayudarles con ciertas preguntas que los vayan invitando a la reflexión, y sí tiene que ver también con el uso de pantallas, donde pues ya lo que están viendo, lo que están escuchando, no les invita a la reflexión, sino a darles la información de alguna manera ya sintetizada, reflexionada, ¿no? Entonces, parafraseada incluso, sí, ¿no? En muchas veces. Oye, Vero, en esta explicación que hacías en un inicio de conductas voluntarias e involuntarias, ¿cuáles encajarían en el término de involuntarias? Mira, todas las conductas que no formen parte de la conciencia de la persona, es decir, que un aspecto muy importante definitivamente en el ser humano es ser consciente de mi persona, de mi entorno, de la otra persona, y si yo me doy cuenta que algo o no me doy cuenta que algo que estoy haciendo me afecta, le afecta a la otra persona o le afecta a mi entorno, eso entraría como una conducta involuntaria. Cualquiera, ¿sí? Cualquier conducta que represente un riesgo, es decir, si yo no estoy siendo consciente que el uso excesivo de mi celular o el uso excesivo del consumo de mis redes sociales me está afectando, le está afectando a la otra persona o le está afectando incluso a mi entorno, entonces estoy hablando que es una conducta de riesgo, pero que está siendo involuntaria, la persona no está siendo consciente, y ahí la prevención o el trabajo con conductas de riesgo que son involuntarias, pues viene desde la conciencia, la sensibilización, el que la persona pueda identificar. Ok. Oye, Vero, en los casos que has tratado tanto dentro como fuera de la universidad, específicamente en jóvenes, ya para ir cerrando un poco, ¿qué es lo que identificas que está detrás de ese joven? O sea, ¿cuál es, digamos, el origen, la raíz, qué problemas arrastra, que los lleva quizás a ese tipo de conductas? Mira, algo que nosotros llevamos ya distintos años incluso investigando, yo en lo particular hace algunos años hice una investigación sobre el entorno familiar. Hemos visto dos aspectos importantes. Sí. Tiene que ver con el funcionamiento o entorno familiar, ¿sí? La crianza, la presencia de papás, problemas familiares, la estructura de la familia, hábitos en la familia. Ahí viene ese aspecto importante. Y un segundo, que desde mi formación, lo tengo que decir, porque mi formación es terapeuta familiar, sí, y es un enfoque sistémico y siempre me voy a llevar todo al campo del sistema familiar, tiene que ver la ansiedad, y entonces la ansiedad también me la llevo al entorno familiar. Claro. En 2019 nosotros aquí en la universidad, en nuestras estadísticas de acompañamiento a nuestra comunidad universitaria, especialmente a jóvenes de licenciatura, veíamos que los niveles de ansiedad eran muy altos. Y estoy hablando antes de pandemia, en 2019. Había la solicitud de acompañamiento que los estudiantes hacían, eran en torno a crisis de ansiedad. Entonces yo ya veía una juventud ansiosa. Y entonces, ¿qué tenía que ver con la ansiedad? Bueno, nos íbamos al entorno familiar, al funcionamiento familiar.
Entonces ya en un nivel universitario donde ya desarrollaron mayor autonomía, mayor independencia, donde ya no están tan inmersos en el sistema familiar, pues entonces estaba generando angustia y estaba generando ansiedad. Actualmente sigue siendo la misma situación, es algo que seguimos nosotros trabajando muchísimo con las juventudes, que es el entorno y la estructura familiar para poder fortalecer ello. Incluso yo en mi experiencia profesional como terapeuta con jóvenes, yo lo que trabajo es la emancipación del sistema familiar para que puedan entonces fortalecer recursos personales para el manejo de todo esto, de conductas de riesgo, de ansiedad, todo lo que se pueda presentar. Por último, Vero González, ¿qué nos recomiendas a quienes tenemos contacto con jóvenes, ya sea como profesores, como personal, en general, ¿no? A la comunidad, ¿qué nos recomiendas pues frente a este desafío de tratar con este tipo de juventud? Mira, algo que ahorita es muy valioso, yo lo digo así y en términos muy sencillos, no intentemos cambiar a nuestras juventudes. De pronto tenemos la tentación de es que esto no está funcionando, es que así no deben ser las cosas, nos abruma también a nosotros tanta información que tenemos y entonces es como no, a ver, hay que cambiar, es que si están sus periodos de atención muy disminuidos, bueno, hay que hacer esto, tiene que cambiar. Más bien, escuchemos, acerquémonos, conozcámosles, acompañemos a las juventudes y entremos un poco a lo que ellos están pensando, sintiendo. El poder tener este tipo de diálogos nos ayuda a sensibilizarnos y a entender que si sus periodos de atención son cortos, bueno, entonces no es que no le interesa la clase, no es que no le interesa el tema, es que sus periodos de atención son muy cortos. Yo le decía al equipo de psicólogos del Centro Ibero Acompaña, cuando vemos justamente en nuestras evaluaciones que la atención está disminuida, es decir, es un tema generacional. ¿Sí? Y entonces, al ser un tema generacional, bueno, vamos a acompañar a esta generación, vamos a escuchar, vamos a acercarnos. Creo que eso invariablemente sí es algo que es una necesidad en la juventud actualmente, la necesidad de escucha, de acompañamiento, de acercamiento, y creo que eso sería muy valioso. Fíjate que me parece sumamente importante esto que dice Vero, porque a veces parecía que hay una confusión y queremos decirles y explicarles, ¿no? ¿Cómo no? Con lo que no está bien. Cuando lo que tenemos que hacer es, como bien dices, escucharlos. A propósito, este programa sale el martes, ¿verdad? ¿Próximo martes qué es, Beto? Próximo martes. Bueno, lo digo porque, bueno, estamos 19. Grabando en 13 y ayer 12, precisamente, y ahorita justo me estaba acordando, fue Día Internacional de la Juventud. Y en México, en la Cámara de Diputados se presentó, bueno, en comisión, es una iniciativa para expedir la Ley General de Personas Jóvenes, fíjate. Y lo que se busca, el propósito de esta ley es consolidar un marco jurídico y nacional que reconozca, promueva y garantice los derechos de las personas jóvenes con un enfoque integral, participativo e incluyente. Pues ya veremos, ¿no? Cómo avanza este marco legal, pero no deja de ser interesante. Vero González, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en la mesa de Cara a Cara. Gracias, Paco. Un gusto compartir contigo el tema. Yo encantada y bueno, Beto, muchas gracias también. Claro que sí, gracias al señor Beto Rubio en los controles y coordinación del programa. Yo soy Paco Rodríguez y esto fue Cara a Cara. Esto es Cara a Cara. Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero. Bienvenidos a Cara, el espacio de entrevistas y discusión de los temas que a ti te importan.